Vámonos a la palabra. Vaya buscando ahí en su Biblia, por favor, el libro de Lucas. Gracias, Señor. Hemos estado hablando en este mes de agosto acerca de la oración. ¿Se recuerdan? Como 5 se acuerdan. Gloria a Dios. Los pastores Daniel y Roy nos estuvieron hablando acerca de la introducción a todo lo que estamos hablando acerca de la oración en este mes. Ya aprendimos qué es la oración, por qué oramos, cómo podemos hacerlo, incluso con una lista de pasos a seguir que facilitan el desarrollo de nuestra vida de oración. Amén. Hoy yo quiero avanzar en este tema y quiero específicamente recordar, traer de nuevo a nuestra mente, analizar un poquito aquellas 5 cualidades que mencionó el pastor Eduardo en la predicación de hace unas cuantas semanas, hablando de contracorriente. ¿Se recuerdan de contracorriente? Cuando habló acerca de 5 cualidades que deben existir en la vida de cualquier cristiano, que es un embajador del reino de los cielos, que quiere que la oración afecte su carácter, y cómo esas cualidades de vivir una vida de oración en lo secreto se pueden ver en nuestro carácter. Cómo me afecta a mí, cómo me impacta a mí en mi carácter el tener una vida de oración. La próxima semana vamos a dar cierre a esta palabra, a esta temática de la oración, y voy a estar hablando de la guerra espiritual la próxima semana, así que no se lo vaya a perder el cierre del tema de la oración. Pero hoy nos vamos a concentrar en estas 5 formas en las que la experiencia de oración transforma mi carácter o puede cambiar mi carácter. Es imposible que usted y yo vivamos una vida de oración como la que Jesús nos enseñó y que no hayan cambios, que no se observen cambios en nuestra vida. Eso es imposible. Si nosotros nos exponemos a una oración como lo hacía Jesús, constante, en intimidad con el Padre, tiene que notarse en la forma en la que nosotros nos conducimos. No piense que porque la oración es una cuestión que sucede en tu intimidad, en tu casa, en tu tiempo con Dios, es algo privado, entonces nadie se debe enterar realmente si yo estoy orando o no. Es una cuestión muy privada. No se engañe, porque lo que sucede en lo secreto se revela ¿dónde? En lo público. Eso lo dijo Jesús, es una regla de vida. Así que si queremos realmente vivir una vida activa de oración, tenemos que empezar a ver cambios. Y en estas 5 cualidades que vamos a hablar hoy, usted puede hacer un análisis personal para ver cómo se está mirando su carácter en línea con estas 5 cualidades. Y eso le va a decir si necesita afinar un poquito más su vida de oración privada con Dios, o si está bien, o si ya usted está orando como el mismo Jesús y ya no se tiene que preocupar más del asunto. Si alguno está en esa posición, me avisa, por favor, para que me cuente el secreto. Lucas 5, capítulo 5, versículo 15. Esa cita, quiero que usted la busque en su Biblia porque quiero solamente mencionarla. Las demás las tengo aquí en la pantalla para que usted las lea, pero esa búsquela ahí en su Biblia. Acuérdese que su Biblia es importante traerla, su libro de notas, para que se recuerde de lo que está escuchando y aprendiendo. Lucas 5:15 dice: Jesús se hacía cada día más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara. Y el versículo 16 dice: pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar ¿cómo? Solo, a solas, y orar. No solamente se apartaba porque le gustaba la soledad, él se apartaba a estar a solas porque allí era el tiempo que pasaba orando, hablando con Dios. ¿Cuáles fueron esas 5 cualidades que mencionó el pastor acerca de la influencia de la oración en nuestro carácter? Los menciono rápidamente y luego los vamos a ir analizando. 1. Nos conecta con el Espíritu Santo, con su Espíritu. La oración nos conecta. 2, nos hace sensibles a la voz de Dios.
somete nuestra voluntad por su voluntad, nos sintoniza con el Padre, con sus propósitos. Y número 5, nos vuelve pacientes y nos llena de paz. 5 características de nuestro carácter que deben verse impactadas por una vida íntima de oración. Tu vida íntima de oración, tu vida íntima de tiempo con Dios se va a ver reflejada en estas 5 cualidades de tu carácter que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a ver qué significan, cómo funcionan, y pues esto te va a ayudar para hacer una evaluación personal. ¿Qué significa que la oración nos conecta con el Espíritu Santo? Bueno, tenemos claro, porque lo estuvimos estudiando hace un par de meses, que una vez que tú recibes al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador, su Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, ¿verdad que sí? Ahí lo tenemos en la pantalla para que usted lo lea, lo puede buscar conmigo en 1 Corintios 6:19. La palabra del Señor dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos su Espíritu Santo habitando en nosotros. Y ahora tenemos la responsabilidad de glorificar al Padre en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se glorifica al Padre en nuestro cuerpo? Son tus acciones las que glorifican al Padre. Son tus acciones cuando dejamos que nuestro cuerpo realmente comience a actuar como que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que ahora queremos llevarle la gloria a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Tienes que tener claro a quién le perteneces. Si tienes claro que le perteneces al Señor, entonces podemos dedicarnos en oración a pedirle a su Espíritu Santo, a hablar con Él, a conectarnos de una manera íntima para que Él nos revele cómo debemos comportarnos. Es muy fácil para mí venir y darte una lista de cosas que tienes que hacer como cristiano, como se supone que te tienes que conducir, según los parámetros. Los puedo tomar algunos de la Biblia y hacerlos a mi manera y dártelos. Pero ¿sabes qué? Así no funciona. Se transforma en una carga para ti tener que vivir con una lista de cosas que cumplir. Sin embargo, cuando tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo en una devoción y en una intimidad diaria con Él, Él mismo se encarga de decirte lo que tienes que ir corrigiendo, lo que tienes que dejar de hacer, cómo glorificar a Dios en tu cuerpo, con tus acciones, con tus pensamientos. Recuerda que todo comienza en la mente y luego baja al corazón y termina actuándose. Las cosas, no me diga que, ay, lo hice y no sé por qué. No, antes de que las cosas se hagan, primero nacieron en la mente, en el corazón. Así que cuando nos conectamos con el Espíritu Santo en oración, puedo provocar que el Espíritu Santo esté completamente activado en mí, en una conexión que me guíe para saber por dónde debo caminar. Conste que la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:30 que no podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos la capacidad de avivar esa relación con el Espíritu Santo o de decirle al Espíritu Santo, ¿sabe qué? No me interesa caminar como usted me quiere guiar, quédese por ahí sentadito, duérmase un rato que yo voy a tomar las decisiones de mi vida y las voy a vivir como yo quiera. Y eso sucede y ahí es cuando comienzas a notar en el exterior un montón de decisiones y de acciones que no tienen nada que ver con una vida íntima de oración. ¿Sí? ¿Amén? No sé si es que se fueron o qué pasó, que oigo como mucho silencio. Precisamente en esa conexión con el Espíritu Santo es donde aprendemos a escuchar y a discernir la voz del Espíritu Santo. Muchos se preguntan, ¿cómo hago para escuchar al Espíritu Santo? Esa es la pregunta del millón que nos hacen. Es que no sé, ¿cómo hago? A mí no me habla, usted le habla, usted oye la voz del Espíritu Santo. Esa es una pregunta que nos hacen.
Y quizás tú te la has hecho. La segunda cualidad de la que estamos hablando hoy es que la unidad, la comunión con el Espíritu Santo, por consecuencia nos hace sensibles a la voz de Dios. Comienzas a experimentar esos momentos de decir, "Ah, sentí algo. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Me desperté con un pensamiento en mi mente y no hay manera de que se me vaya. Lo tengo todo el día ahí. Y estoy haciendo algo y otra vez llega a mi mente. Y escuchas una canción y ministra tu corazón y te habla también. Y lees la Biblia y algo el Señor te revela en lo que estás leyendo que antes lo habías leído 1000 veces y nunca habías entendido eso. Ah, eso es el Espíritu Santo hablando. Claro que sí. Así es como el Espíritu. Él puede hablarte audiblemente. Claro que sí, lo puede hacer. Pero la mayoría de las veces el Espíritu Santo va a hablar directamente a tu pensamiento, a tu mente, a tu corazón. Hay una comunicación. Y si tú estás en esa comunicación activa con el Espíritu Santo, vas a lograr discernirlo. De lo contrario, vas a pensar que fueron los frijoles que te comiste ayer. O por el contrario, vas a pensar que, ay no, qué raro esto que yo estoy, el Señor me está, todo el día he pasado y esta persona viene a mi mente y esta persona viene a mi mente y yo no sé por qué si me hizo tanto daño, yo no quiero volverlo a ver nunca más en su vida. ¿Por qué, Señor, pasa viniendo a mi mente? Quizás el Señor está tratando de que tú perdones lo que sucedió, sanes tu corazón y sigas adelante. Pero cuando no estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, entonces, ¿qué decimos? Uy, es que el diablo tan sucio que no me deja de traer a esta persona a la mente. ¿Por qué me quiere atormentar el diablo? No, cuando estamos en una conexión íntima con el Espíritu Santo, hay una sensibilidad en nuestro corazón, de manera que comenzamos a ver las cosas espiritualmente y ya menos en la carne y más en lo espiritual. Si acaso usted no lo sabía, el día de hoy se lo recuerdo, nosotros los cristianos no necesitamos ni que nos lean la mano, ni que nos alineen los chakras, ni que nos acomoden los cristales. No necesitamos ir a ninguna brujería, no necesitamos hechicería, no necesitamos que las cartas las lea. Si usted no lo sabía, ningún hijo de Dios debe estar involucrado con ese tipo de prácticas. Ese tipo de prácticas, amados hermanos, no son espirituales. Por el contrario, te abren la puerta a que el enemigo sea el que tome control de tu vida y de tu mente. Si usted quiere saber qué hacer con su futuro, tenga mucha paz. La palabra del Señor le da toda la dirección por donde usted tiene que caminar. Y su vida de oración activa le conecta con el Espíritu Santo y te sensibiliza a la voz del Espíritu Santo. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Automáticamente vas a empezar a ver la tercera característica o cualidad sucediendo en tu vida. ¿Cuál es? La tercera cualidad: dejamos de existir solo para hacer nuestra voluntad, de manera que la absoluta voluntad de Dios sea evidente en nuestro ser. Porque cuando comienzas a tener esa sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo diciéndote cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ir y cuándo no ir, cuando el Espíritu Santo comienza a ser el que te dice qué hacer y qué no hacer, estás automáticamente cediéndole tu voluntad a Dios para hacer su voluntad, para que ya no se haga lo que yo quería, sino que se haga lo que Él quiere. Cuando caminamos en esa sensibilidad con el Espíritu, dejamos de pedir a nuestra manera y comenzamos a pedir a la manera de Dios, alineados con Él. Entonces vas a comenzar a ver más resultados y vas a darte cuenta de que tu oración sí tiene respuesta. Sí hay respuesta en la oración. Estuvimos hablando, el pastor Daniel nos dio una enseñanza maravillosa acerca de por qué tenemos que orar. Cuando tú oras bien, vas a tener una respuesta. Sí o sí, porque la oración fue diseñada para ser contestada. El problema es que si estamos pidiendo mal, no vamos a recibir. ¿Y por qué pedimos mal? Porque no pedimos alineados con la voluntad de Dios.
sino que pedimos para satisfacer nuestros propios deseos. Mire lo que dice Lucas capítulo 22 y el versículo 41. Esto es hablando de Jesús. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso escribe Lucas. Mateo y Marcos escriben algo muy similar. Veamos lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y por qué mencionamos este momento específico de la vida de Jesús? Para ejemplificar lo que significa alinearnos con su voluntad. Porque Jesús oraba diariamente. Él tenía una vida activa de oración con el Padre. Y se apartaba a escuchar diariamente lo que debía hacer. El momento más importante de su misión en la tierra requería que él, aun siendo 100% Dios, estuviese dispuesto a someterse a la voluntad del Padre y no a la suya propia. Si Jesús mismo necesitó ese tipo de conexión para poder ceder su voluntad y hacer la del Padre, ¿cuánto crees que necesitamos tú y yo aprender a cederle al Espíritu Santo, al Señor, la voluntad de nuestras vidas, de lo que nosotros queremos hacer? El Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre y dice la palabra que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que fue como un cordero llevado al matadero y no dijo una sola palabra. Él le dijo al Padre en su oración sincera: si hay alguna manera de cambiar el plan, hágalo, pero ya, por favor. Si hay manera de que esto yo no lo tenga que hacer, cámbialo. Pero si no es así, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, no quiero que se haga la mía. Estaba hablando de una muerte segura y aún así estuvo dispuesto a decirle al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. En una vida de oración como la que Jesús tenía, que es la que necesitamos tú y yo, tenemos la capacidad de que a pesar de nuestros sueños, anhelos y deseos, podamos obedecer al Señor aun cuando su voluntad no se alinee con la mía. O digámoslo al revés, cuando mi voluntad no se alinee con la de Él. Estamos entonces dispuestos a que aunque mis sueños y mis anhelos no sean los que se van a desarrollar, amén, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es posible, ¿por qué? Porque podemos obedecer al Señor y someter nuestra voluntad a Él cuando andamos en sintonía con el Padre. Y nos podemos entonces dar a la tarea de entender sus propósitos. Esa es la cuarta cualidad que vas a encontrar en tu carácter. Cuando tú buscas la unión constante y activa con el Espíritu Santo para estar conectado con Él, vas a poder aprender a discernirlo. Vas a tener una sensibilidad que te va a permitir caminar en la voluntad del Padre, ceder tus deseos para que se haga su voluntad, que siempre es perfecta, que yo sé que es lo que me conviene. ¿Por qué? Porque voy a estar en sintonía con el Padre y con sus propósitos. ¿Se da cuenta cómo una cosa va llevando a la otra automáticamente? Y entonces, ¿cómo me alineo con los propósitos del Padre? La única manera en la que te puedes alinear con los propósitos del Padre es viviendo una vida de intimidad con Él, donde su Espíritu Santo te guía a toda verdad. Él es el que te dice por dónde caminar, cuándo caminar y cómo caminar. Él es el que te dice, por ahí no es. Ese trabajo no es el que yo tengo para ti. ¿Por qué te estás yendo a meter ahí? No, esa no es la decisión que tienes que tomar. A veces pensamos que las decisiones de nuestra vida diaria no son tan espirituales y las tomamos a nuestra manera. Yo sinceramente quiero decirles esto.
Déjeme pensar si lo digo o no lo digo. Hermanos, tenemos que reconocer que la mayoría de las situaciones que nosotros estamos viviendo el día de hoy no son el resultado de la voluntad de Dios. Son el resultado de nuestras decisiones y muchas de ellas carnales. Lo que estás viviendo el día de hoy, y no voy a generalizar, no sé cuántas personas estén en esa situación, pero ¿sabe qué pasa con los cristianos de hoy? Que muchos creen que por ser cristianos todas sus decisiones son automáticamente espirituales y que pueden tomar decisiones sin buscar del Señor, sin orar, sin pedirle su dirección. Y como yo soy cristiana, Él está actuando a través mío. Para que Él actúe a través tuyo y tus decisiones estén realmente conectadas con el Espíritu, tienes que estar viviendo una vida espiritual activa en oración con el Espíritu Santo. De lo contrario, son tus decisiones. ¿Qué pasa con la mayoría de cristianos el día de hoy? Que solamente invitan a Jesús a ver cuáles fueron sus decisiones. Ya las tienen todas listas. Señor, esto es lo que voy a hacer. Bendíceme. Abre la puerta. Y aunque el Señor la tenga cerrada con 3 candados, y no se vaya a pensar en esa canción, no estamos hablando de la puerta negra. Pero como yo soy espiritual, según yo, y yo soy cristiano, entonces todo lo que yo quiero, Él me lo va a conceder. Señor, bendíceme. Señor, abre la puerta. Señor, gloria a tu nombre. Y después el enemigo les abre la oportunidad. Y como no tienen ni un gramo de vida espiritual íntima con Dios, el Espíritu Santo está por allá al otro lado haciéndole señas. Y nunca se enteró. Y se meten por donde no se tenían que meter. Y encima le dan la gloria a Dios, que abrió la puerta. Tenga cuidado, tenga cuidado. No se trata de que solamente invitemos al Señor a ver cuáles son nuestros planes. Mire lo que dice Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esas fueron las palabras de Jesús. Bueno, estaba ahí, no sé si lo pusieron en la pantalla, pero esas fueron las palabras de Jesús cuando terminó la obra, orando por sus discípulos al final, antes de irse al cielo. Decía al Padre, yo hice ya la parte, cumplí tu propósito. Amados hermanos, estamos en esta tierra para cumplir los propósitos del Padre. No estamos aquí simplemente para que nos vaya bien. ¿Usted sabía que hay muchos cristianos que se vinieron a convertir solamente para que les vaya bien? Porque yo creo que si me convierto y ya Dios controla, yo digo que Él es mi Señor y creo en Él, ya mi vida va a estar mejor. Ese no es el propósito de Dios. Él nos dio un mandato, Él nos escogió con un propósito, Él te diseñó con un propósito. No puede ser que llegues al final de tus días y no hayas cumplido el propósito de Dios porque nunca lo llegaste a comprender. ¿Y cómo puedo comprender mi propósito? Cuando vives una vida de oración. Él te va revelando por dónde tienes que caminar y Él es el que te va mostrando qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que hacer o dejar de hacer. ¿Qué sucede si nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios y sin alinearnos con su voluntad y con sus propósitos? Escuche bien la respuesta que le voy a dar, que quizás le va a sorprender. ¿Qué sucede si tomo decisiones? Voy a repetir la pregunta. Sin tomar en cuenta a Dios y sin alinearme con su voluntad y sus propósitos. La respuesta es que muchas de las veces te va a ir bien. Esa es la respuesta. Si tú tomas decisiones sin alinearte con la voluntad de Dios y sus propósitos, pero estás viviendo una vida de obediencia para aquellas promesas que Él dejó escritas en la Biblia y estás obedeciendo a lo que Él pide para cumplir esas promesas, adivina qué va a pasar. Te va a ir bien. Él te va a bendecir en tu entrada y en tu salida. Él va a bendecirte en la ciudad o en el campo. Él va a multiplicarte, porque hay muchos que son fieles en algunas áreas de sus vidas, pero no en todas. Entonces hay muchas cosas en las que les va bien y piensan que porque estas promesas están teniendo efectividad en mi vida y estoy viendo que el Señor me bendice, significa que estoy caminando en su propósito.
hoy te quiero decir que no necesariamente estás viviendo el propósito de Dios para tu vida, aunque muchas veces veas bendiciones como consecuencia de tu obediencia a lo que Él te manda para recibir algunas promesas. Y la mayoría de veces eso tiene que ver con lo económico. Son las áreas en las que esto se da más. O por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice que honre a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Eso se va a desarrollar si tú honras a tu padre y a tu madre, independientemente, Él va a cumplir esa promesa. Si tú le das fielmente al Señor tus diezmos y tus ofrendas, adivina qué va a pasar. Él te va a bendecir. No te va a faltar porque esa es una promesa. Y si tú la estás cumpliendo, vas a tener la respuesta. Pero esas cosas que son respuesta a promesas no tienen nada que ver con el desarrollo de tu propósito aquí en la tierra. El cumplir con el propósito de Dios en la tierra no es conformarnos con sentirnos bien e irla pasando bien en la casa. Que no nos falte nada que comer. Amén, ya con eso estoy contento. Eso no es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Alinearte con los propósitos de Dios requiere que sacrifiques todo de ti para que Él sea glorificado, para cumplir con su mandato, para hacer de aquellos para convertirte en aquellos obreros que Él está buscando para que recojan la mies, para que te conviertas en el verdadero adorador que Él está buscando, para que te unas al plan del reino de los cielos y seamos parte de cumplir con el mandato de llevar el evangelio a todas las naciones, para que cumplas el propósito de ser luz, de ser sal. Tienes que alinearte con el propósito del Padre y comenzar a pedir en línea con su voluntad para que Él se glorifique y no solamente para que te vaya bien. Estamos utilizando la oración muchas veces solo para que nos vaya bien y centramos la oración en nosotros. Y se nos olvida que la oración es una herramienta. Claro que sí, para que clames y haya intercesión y pedimos al Señor milagros. Claro que sí, eso es parte de la oración. Pero para alinear nuestro pensamiento con el suyo y caminar en su voluntad, tenemos que aprender a estar sintonizados con el Padre. Quiero cerrar con el último punto. Después de estar en sintonía con el Padre y con sus propósitos, vamos a poder entonces esperar y esperar en paz. Nos vamos a volver pacientes y nos va el Señor a llenar de paz para esperar la respuesta a lo que nosotros estamos orando. Y quiero que vayamos a 1 de Samuel para ver este ejemplo, que usted se sabe la historia, estoy segura de memoria. Pero la quiero leer, búsquela en su Biblia porque quiero que la leamos para ver cómo se ve en un ejemplo lo que significa ser pacientes y tener paz. Todos se saben de memoria Filipenses 4:6, que dice que por nada estéis afanosos, que oremos dando gracias. Bueno, ese también lo tenía ahí en la pantalla. Y que el Dios de paz llenará nuestros corazones. Ese todo el mundo se lo sabe. ¿Verdad que sí? Pero a veces es difícil orar alineados en la voluntad de Dios y poder esperar pacientes y con paz. Vamos a leer este ejemplo para que tal vez te ayude a ver un poquito más en la realidad cómo se ve. Dice el versículo 9 de 1 de Samuel 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? Y no estuvo más triste. Las palabras claves en estos versículos que acabo de leer, no sé si usted las notó, pero voy a mencionar algunas. Amargura del alma, oró a Jehová, lloró abundantemente, oró largamente, atribulada de espíritu, comió y no estuvo más triste. Atención, Ana le estaba pidiendo al Señor un hijo. Usted sí sabe que para que eso sucediera tenía que pasar un tiempo, ¿verdad que sí? Ana no se levantó de aquel lugar y ya estaba embarazada. Milagrosamente ya tenía el bebé crecido en su estómago, ¿verdad que no? Ana tuvo que levantarse de aquel lugar y sencillamente creer en paz que Dios había escuchado su oración, como le había dicho el sacerdote, y se fue y ya no estuvo más triste. Y tuvo que irse a su casa, hacer la tarea y esperar a ver si funcionaba, a ver si quedaba embarazada o no. Eso significa que hubo un tiempo de espera. Cuando nosotros entramos en nuestro lugar íntimo de oración y ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido para que nuestro carácter sea transformado, su Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a alinear con sus propósitos, vamos a someter nuestra voluntad a Él y vas a aprender a tener paciencia para esperar las respuestas que estás esperando, valga la redundancia, de parte de Dios. Y no solamente paciencia, vas a tener paz en la espera, paz en la espera, porque la oración tiene tres resultados posibles. El Señor te puede decir sí, el Señor te puede decir no, o el Señor te puede decir aún no es tiempo. Cuando tú tienes una conexión con el Espíritu Santo en una vida íntima de oración, vas a saber en tu espíritu que alineado con sus propósitos y sometiendo tu voluntad a Él, le has pedido. Ahora solamente toca esperar la respuesta y la tengo que esperar en paz. ¿Por qué? Porque creo que lo que estoy haciendo está alineado con sus propósitos. Y si Él me dice no, yo voy a tener paz y voy a decir: Señor, amén. Eso es lo que tú quieres, me someto a tu voluntad. Si me dice que sí, gloria al Señor, voy a celebrar aquella respuesta. Pero si el Señor me dice: espérate, que aún no es el tiempo, yo en esa conexión, en oración con el Señor, voy a tener la capacidad de esperar pacientemente y con paz. Hay una diferencia entre esperar pacientemente y tener paz. Pero la paz te la entrega el saber que estás alineado con los propósitos del Padre. Terminemos leyendo el versículo 19 de 1 Samuel 1, siguiendo ahí con la lectura. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Ya había pasado un año, pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. ¿Y qué? Y se quede allí para siempre. Es que la respuesta que Ana pidió a su oración no era para beneficio personal. Ana le pidió a Dios un hijo, pero le dijo que se lo iba a dedicar a Él. Y ahora que lo tenía, venía lo fuerte. Tenía que llevarlo para que se quedara en el templo.
¿Y qué dice? El marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana pidió alineada con el propósito de Dios. De lo contrario, no habría estado embarazada. Pero su propósito se tenía que cumplir. Ella se sometió a su voluntad, tuvo aquel hijo. ¿Y qué tuvo que hacer? Traérselo de regreso al padre, entregárselo a Jehová como ella había prometido, porque en ese niño había un propósito que se tenía que cumplir. Ana podría no haber obedecido si ella hubiera querido, pero ¿qué habría pasado? Desgracia total, estoy segura. Elcana, su esposo, también le dijo: que se cumpla lo que Jehová dijo. Y ese niño, calculan que tendría 2, 3, 4 años, no sé, cuando fue destetado. Y desde esa edad ese niño se quedó a vivir en el templo y nunca más regresó a su casa. ¿Estás dispuesto a que tus propósitos estén alineados con los del Padre? Eso va a requerir que cuando el Señor conteste tu oración, estés dispuesto a someterlo todo a Él. No significa que pedimos para nuestros propios privilegios, para que yo pueda ser exitoso en la vida y dejar a Dios sentado de lado. Amada iglesia, la oración tiene poder para cambiar tu entorno. La oración tiene poder para sacarte adelante de las situaciones que estás viviendo. Pero no confundas con tus deseos y tus propósitos la voluntad de Dios. Es importante que le des a Él el espacio para guiar tu vida. Y eso se logra en una vida íntima de oración.